Amigos, muchas gracias por su preferencia y como lo habíamos anunciado, vamos a darle la bienvenida pues, al congresista Santiago Bassañodí de Gana Perú y también Gustavo Rondón de Solidaridad Nacional. A propósito de esta jornada atípica que se vio pues, ayer con la elección de la nueva mesa directiva y sorpresivo, no sé si sorpresivo al final, debe ser por la cantidad de votos que obtuvo Luis Iberico. Como resultado final, congresista Bassañodí, en principio se pensaba que un poco pues ya podía ser un poco fija o ajustado los resultados, pero estos 70 votos de alguna manera contundente, triunfo de Iberico, nos hace pensar, y creo que al grueso de la población, de que por ahí hubo disidentes y que se voltearon muchos, no solamente pues de Perú Posible, sino hasta del propio Partido Nacionalista. Sí, nosotros pensamos que como tú, que en todo caso el triunfo iba a estar bastante apretado, ¿no? De repente por 1, 2 o máximo 3 votos, al final fueron 15 votos, ¿no? Lo cual nos hace pensar que esos 15 votos muy probable vinieron de Perú Posible y también de 12 ha señalado, ¿no? a Bugatás, que han podido ser los votos de los nacionalistas, que han podido por ahí dar la vuelta. Yo no tengo esa cantidad exacta, en todo caso quedará en la conciencia de cada uno de ellos por qué votaron por otra lista cuando justamente el acuerdo consensuado entre nosotros era votar por la lista de Vicente Ceballos. En todo caso, como decían los padres salesianos en el colegio, no hay mejor almohada que la propia conciencia. Y supongo que más de uno creo que no podrá dormir en estos días, ¿no? Bueno, pensé que iba a decir la de buenos ciudadanos, ¿no? y correctos ciudadanos peruanos. No, y sobre todo cuando estás dentro de un partido político, cuando tú tomas un acuerdo tienes que respetarlo, ¿no? O sea, puedes disentir, puedes polemizar, pero una vez adoptado el acuerdo hay que respetarlo, si no, no puedes mantener el partido político. El partido político significa también disciplina, lealtad, y creo que acá algunos creo que no han cumplido esos principios mínimos que se debe respetar en todo partido político. Ahora, con Rondón, según una reciente encuesta de Ipsos Perú, recuerdo, el 45% de los consultados había señalado que era ideal, ¿no?, o preferible que haya una mesa eminentemente de oposición, y justamente ayer con los resultados, la lectura que se daba era como que un poco los congresistas supieron leer esta sensación o esta percepción que tiene la población en relación a lo que busca de este Congreso en este último tramo ya de esta gestión. Bueno, primero siempre dándote buenos días, Jennifer, Santiago, Enrique y a todo el canal. Gracias por la invitación. Sí, creo que había ya una corriente, ¿no? Tal vez el triunfo de Lucho también sea por lo que planificó. O sea, él fue hasta un día antes, prácticamente, o 2 o 3 días antes, el único candidato, ¿no? El mismo oficialismo no decidía, ¿no? Apareció la opción nuestra con Vicente, tal vez hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, y la disidencia que a todas luces es clara. O sea, llamémosles, ese desgaste que ha tenido el partido de gobierno, indudablemente se ha traducido. Pero yo confío, además, en que Lucho Iberico tiene ya experiencia en esto y esperemos que sea una oposición que simplemente sea ese equilibrio para devolver autonomía, para ser más ágil al propio Congreso. Hay que apostar mucho por la productividad y la efectividad en cuanto a las leyes y en cuanto a la fiscalización. Así que yo creo que está bien, o sea, todo debe siempre manejarse en ese justo medio, y ese justo medio es entre oposición y oficialismo, claro, tener un mejor manejo. Ahora, antes de hablar justamente de la tarea pendiente que va a tener pues Iberico en este último tramo, se pensaba pues en efecto que Ceballos iba a lograr llegar pues en una justas bastante pareja, y a propósito de los últimos días en las cuales pues la candidatura de Iberico como que se estaba desinflando, ¿no? Esa era la sensación, imagino que también por eso el congresista Ceballos se animó pues a de alguna manera a dar la lucha, la pelea, ¿no? Sí. Desestimando incluso la participación de Vitocho dentro de estas elecciones. Sí, sí, o sea, indudablemente que hubo un entusiasmo y a la vez había, ¿qué te digo?, una expectativa muy grande, porque en el fondo, si las bancadas fueran disciplinadas, probablemente otro hubiera sido el resultado. Es más, tú ibas sumando voto tras voto y en el fondo era un empate técnico, ¿no? Claro, y los de Solidaridad fueron disciplinados al momento de votar. ¿Usted no tiene dudas de que alguno por ahí? Nosotros, no creo. O sea, nosotros en Solidaridad lo decidimos
y lo decidimos. Es más, en un determinado momento recibimos las propuestas de Lucho Iberico, ¿no? Y nosotros en alguna declaración que yo he tenido pública decíamos, tenemos que tomar las cosas con mucha seriedad porque solidaridad podría ser más bien justo el que desequilibre la balanza para un lado y para el otro. Y entonces vimos que había una buena opción de poder ser probablemente esa respuesta que quería la población, claro, ¿no? Ahora, congresista, Luis Iberico ha señalado que lo que se trata ahora es tender puentes de entendimiento con los otros poderes del Estado, de llevar pues un buen tramo, incluso en esta campaña electoral que se va a vivir, imaginamos que de manera agresiva, pero la pregunta es si es que de repente lo va a poder conseguir esta conversación con el Ejecutivo, tomando en cuenta que ya en las otras mesas directivas el titularato era un oficialista y como que no se consiguió justamente llegar a un buen entendimiento que garantizaría ahora que él, siendo de oposición, pueda lograrlo o hacerlo. Yo quiero un poco rescatar el propio discurso que ha dado el flamante presidente del Congreso. Lo dice con pena usted. No tanto con pena, sino con, digamos, resignación. Tampoco, digamos, con realismo político, ¿no? Claro. Entonces yo rescato su mensaje, sigo un mensaje conciliador. Ha señalado que él es presidente de los 130 congresistas, a pesar que hubieron bancadas que lo apoyaron definitivamente. Pero acá lo importante es establecer una agenda mínima para que el Parlamento siga trabajando. ¿Agenda país, como dijo el congresista Ceballos? Agenda país, llamémosle el nombre que querramos, pero una agenda. Y creo que él ha hecho bien en señalar en algunos puntos, como por ejemplo el tema de la reforma electoral, la reforma política. La bicameralidad. Eso no creo que alcance. 2 legislaturas creo que se necesita para ello, ¿no? Sí, eso no creo que alcance, pero sí, digamos, algunas reformas que se pueden aprobar mediante una ley, ¿no? Entonces, y sobre todo que acá los plazos están bastante apretados. El presidente debe estar convocando elecciones en octubre. Una vez convocado el proceso electoral, es muy difícil cambiar la regla de juego, es decir, tenemos agosto y tenemos septiembre, entonces ahí tenemos que apresurar el paso. Ha señalado también, por ejemplo, la elección del defensor del pueblo. A eso habría que añadirle la elección del miembro del Tribunal Constitucional que está por terminar, creo que en diciembre. Otras reformas, por ejemplo, para mí el Código Penal. Hay un trabajo ya que viene del Congreso pasado para tener un nuevo Código Penal para sistematizar toda esa legislación que se encuentra dispersa, las modificaciones al Código Civil, el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, claro. el tema referido a lo que es tramitología, inversión pública, inversión privada. Es decir, hay toda una agenda, ¿no? Porque se nos ha querido arrinconar como que somos un gobierno de transición y eso hay que aclararlo. Nosotros vamos a gobernar hasta el 27 de julio del próximo año y ahí necesitamos justamente hacer reformas que permitan justamente dejar un país encaminado, un país en movimiento, de tal manera que el próximo gobierno pueda continuar con las reformas. Ahora, esperamos que tampoco su presidencia sea utilizada para realizar una persecución a través de estas comisiones investigadoras, porque ya escuchamos por ahí algunas voces que señalan que se necesitan formar nuevas comisiones investigadoras. Y yo creo que ahí sí, sería peligroso porque estamos en un año preelectoral y se podría utilizar esas comisiones investigadoras justamente para anular la trayectoria política de determinado candidato. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. En todo caso, él tiene en los próximos días para dar gestos que vayan en correspondencia justamente con su mensaje, de tal manera que le dé tranquilidad al Parlamento y sobre todo establecer relaciones fluidas de comunicación y de cooperación con el Ejecutivo. No hay que ver la política como una lucha intestina entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, cuando debería existir colaboración, cooperación entre estos poderes del Estado. No, y además cada uno de ¿no? los poderes del Estado está bien delimitado por nuestra Constitución. Ahora, ¿se podrá hacer justamente y cumplir con esta agenda que sea de alguna manera planteado con estos temas importantes que realmente le importan a la población, al margen, ¿no? Y a la par de estas comisiones investigadoras que bien ha precisado, ¿no? El congresista Gastón, tomando en cuenta ya, Iberico dijo, los miércoles creo que van a ser justamente para estos temas de las comisiones de investigadoras, también ver lo de las investigaciones que se hacen por lo de la Comisión de Ética.
es un poco mezclar de manera rápida todo lo que se va a tener que hacer y estamos tan pronto de estas convocatorias de elecciones. A ver, yo tengo algunas lecturas. Primero que definitivamente no solo depende de la propia mesa directiva nueva. O sea, creo que el mensaje al Ejecutivo es que, si bien es cierto esa fluidez de la que tú decías, si han pasado 4 años y como que la cosa no ha caminado, es justamente porque se malentendió esta lealtad entre un poder y el otro, ¿no? El hecho de que a veces esté con el oficialismo no significa que yo, como hermano tuyo, te voy a aceptar todo, claro, ¿no? O sea, tengo que tener ese equilibrio para decirte qué está bien, qué está mal. Y yo pretendo que en esta, lo ha dicho también Lucho, lo proponíamos nosotros, o sea, hay que resaltar un poco esa autonomía del Poder Legislativo. Creo que ese equilibrio, ojalá que lo lea bien el Ejecutivo, o sea, que no lo tome de un modo confrontacional, o sea, no tiene que decir, porque ahora es la oposición la que ha ganado, pues ahora me cierro muchísimo más. Creo que no. Y Lucho Ibérico ya ha tendido esos puentes de gobernabilidad. Yo diría, aparte de esa autonomía, creo que tiene, y es una recomendación en lo personal y de la bancada hacia la nueva mesa directiva, tenemos que hacer un congreso potente, o sea, un congreso que justamente apueste a ser bueno por dentro también, o sea, no solo para afuera, sino por dentro. Entonces, por ejemplo, ahí lo ha dicho ya, hay que trabajar con los presidentes de las comisiones. O sea, puede haber temas específicos del niño, del adolescente, de justicia, etcétera, pero tiene que ser con todas las comisiones, o sea, porque hay temas importantes en salud, en educación, en pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que ahí tenemos que fortificarnos. Lo otro es que a esas más de 4.000 proyectos de ley, tenemos que convertir mucho de eso en leyes, porque si no, nuestra efectividad va a bajar ciertamente. En fiscalización, lo que tiene que haber es un poco de rapidez. O sea, los problemas que se enfrentan en las comisiones deberían ser discutidos. Claro. ¿No es cierto? Para no hacer que caigamos en desencanto con la gente. Porque a veces tú sacas un tema a investigar y se queda un poco como dormido o como que lo estás blindando, etcétera, etcétera. O que está durmiendo el sueño de lo justo sin verdad. Pasa tiempo y la gente como que olvida el tema. Y una recomendación más que yo le llamaría un poco el cónclave de los poderes. Si bien es cierto, cada poder tiene su autonomía, sí deberíamos tratar de que haya hasta reuniones permanentes con Ejecutivo, con Poder Judicial, Ministerio Público, como para poder avanzar en conjunto la nación. A propósito de esos temas que unen a todos, por ejemplo, o sea, un piel a piel, ¿no es cierto? Porque mucho nos critican a nosotros, por ejemplo, ¿qué hacen los congresistas en seguridad ciudadana? Y de proyectos estamos ahogados. Claro, lo que pasa es que las leyes no se aplican, ¿no es cierto? O consigues presupuestos para una región. ¿Qué hacen los congresistas que no hacen obras? Cuando no es nuestra facultad, la tiene el Ejecutivo. Ese piel a piel entre los poderes debería darse ahora de cara a esta también transmisión. Hay mucha confusión, no hay mucho conocimiento de cuál es la real facultades que tiene el congresista. Finalmente y rapidísimo, congresista Gazzañudí, ¿qué esperamos mañana para el mensaje presidencial? Imaginamos que el último mensaje del presidente de la República va a centrarse en el tema de los logros de los programas sociales, el tema de educación. Sí, como tú sabes, de acuerdo al mandato constitucional, cada 28 de julio el presidente da su mensaje a la nación. Y este es un mensaje importante porque es el mensaje deseado del gobierno. Yo creo que hay dos mensajes. ¿Más de resumen? No tanto de resumen, no tanto de resumen, porque a veces los resúmenes son un poco tediosos, aburridos, ¿no? Yo creo que acá hay dos mensajes importantes, tanto el de inauguración como el de cierre. Y justamente el mensaje del cuarto año es el mensaje del cierre, donde el presidente tiene que dar a conocer los logros obtenidos, por ejemplo, en el tema de la inclusión social, en el tema de la infraestructura. Tenemos que dar a conocer qué vamos a hacer, digamos, en este año que nos queda, ¿no? Y sobre todo es un mensaje que va dirigido a la población, no tanto a los especialistas, a los opinólogos, sino a la población, y sobre todo que nos permita engancharnos nuevamente en la esperanza, en la confianza de un futuro mejor, ¿no?, para el país. Ojo, especialistas y la población está esperando dos temas esenciales, ¿no? El tema materia económica y el tema de seguridad ciudadana. ¿No? Ahí vamos a tomar nota. Sobre todo para los ciudadanos que nos debemos nosotros a los ciudadanos, en todo caso que los especialistas, bueno, hagan sus análisis, pero el mensaje presidencial va dirigido justamente a los ciudadanos de a pie, ¿no? Muy bien, que hagan el recuento de daños y que hagan el análisis y la lectura entre líneas también en todo caso. Muchas gracias con ambos. Gracias por la presencia mañana hoy.